El reino del norte vivía sus últimos días de gloria. Israel prosperaba por fuera, pero estaba podrido por dentro. Las calles se llenaban de altares falsos, los palacios de injusticia, y los corazones del pueblo se alejaban del Dios que los había librado de Egipto. Reinaba Jeroboam, hijo de Joás, mientras en Judá gobernaban Usías, Jotam, Ahaz y Ezequías. Eran tiempos turbulentos. Los líderes se debilitaban, los profetas eran ignorados y las naciones enemigas preparaban su ataque. En medio de aquel caos, un hombre común llamado Oseas escuchó la voz de Dios. No fue un pensamiento confuso ni un sueño pasajero. Fue una instrucción directa, firme y clara. Ve y tómate por mujer a una prostituta, porque la tierra se ha prostituido apartándose de mí. Aquellas palabras golpearon su corazón como un trueno. No era un mandato fácil de entender, pero Oseas sabía que cuando Dios hablaba, era por un propósito más grande que uno mismo. Así que obedeció. Buscó a Gomer, hija de Diblaim. Era una mujer hermosa, pero su nombre ya estaba manchado por su vida desordenada. Aún así, Oseas la tomó por esposa, no por capricho, sino por obediencia. En su unión, Dios quiso mostrar un mensaje viviente. Así como Gomer sería infiel a su esposo, Israel había sido infiel a su Dios. Oseas se convirtió en una parábola humana. Su matrimonio, su dolor y su fidelidad serían el espejo de un amor divino que no se rinde, incluso cuando el pueblo lo traiciona una y otra vez. Poco tiempo después de su boda, Gomer quedó embarazada. Oseas, con el corazón lleno de esperanza, esperó el nacimiento de su primer hijo. Pero apenas el niño vino al mundo, Dios le habló de nuevo. Ponle por nombre Jezreel, porque pronto castigaré la sangre derramada en ese valle, y quebraré el poder del reino de Israel. Ese nombre significaba Dios esparcirá, como el trigo cuando se lanza al viento. Era un anuncio de dispersión, una advertencia de que lo que el pueblo había sembrado con violencia lo cosecharía con dolor. En aquel mismo valle donde los reyes de la dinastía de Jehú habían matado sin piedad, Dios rompería el arco de Israel, dejando sus ejércitos sin fuerza. Pasaron los meses y Gomer volvió a concebir. Esta vez nació una niña. El Señor habló otra vez a Oseas. Llámenla Lo-Ruhamá, que quiere decir no compadecida. Ya no tendré misericordia de la casa de Israel, no los perdonaré más. Aquellas palabras pesaron en el corazón del profeta. Su hija llevaría un nombre que recordaría a todos la pérdida de la compasión divina. Sin embargo, Dios no cerró la puerta del todo. Tendré misericordia de Judá, los salvaré yo mismo, no con espada ni con ejército, sino con mi poder. Tiempo después, cuando Lo-Ruhamá fue destetada, Gomer dio a luz un tercer hijo. Llámalo Lo-Ami, que significa no pueblo mío. Vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Era una sentencia dolorosa, como si el cielo mismo firmara un divorcio con su pueblo. Oseas entendió que su hogar se había convertido en un mensaje viviente. Cada hijo, cada nombre, era una herida abierta entre Dios e Israel. Pero incluso allí, en medio del juicio, la voz divina volvió a prometer esperanza. Un día, los hijos de Israel serían tan numerosos como la arena del mar, imposibles de contar. Judá e Israel volverían a unirse bajo un solo líder, y aquel valle que una vez representó sangre y castigo, se convertiría en un lugar de reunión y restauración. Oseas crió a sus hijos entre lágrimas y oraciones. Sus nombres dolían, pero recordaban la verdad que nadie quería oír. El amor de Dios puede doler cuando corrige, pero nunca deja de buscar el regreso de sus hijos. Pasaron los años, y lo que Oseas temía en silencio terminó ocurriendo. Gomer, la mujer que había prometido serle fiel, comenzó a alejarse. Ya no miraba a su esposo con amor, sino con indiferencia. Salía de casa, regresaba tarde, y poco a poco, su corazón se fue detrás de otros hombres. Empezó a buscar regalos,
perfumes, vestidos finos, y se vendió por ellos. Cada paso que daba lejos de Oseas era como una herida nueva en el alma del profeta. Aquella historia doméstica se convirtió en un reflejo vivo de algo más grande. Israel hacía lo mismo con su Dios, corría tras los ídolos, quemaba incienso a Baal y ofrecía sacrificios en colinas altas, creyendo que esos falsos dioses les darían lluvia, cosechas y abundancia. Pero todo era mentira. Adoraban lo que no podía hablar ni escuchar, olvidando al Dios que los había liberado de la esclavitud. Entonces la voz del Señor volvió a Oseas. Reprende a tu madre, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Dios hablaba de Israel como de una esposa infiel, maquillada para seducir, vestida para atraer a sus amantes, persiguiendo lo que nunca podría llenarla. Esos amantes eran los ídolos, las alianzas con otras naciones, la confianza puesta en lo creado en lugar del Creador, y Dios anunció el juicio. La despojaré de todo, la dejaré como un desierto seco, le pondré espinos en el camino para que no encuentre a quien seguir. Quitaré su vino, sus fiestas, sus cosechas, y mostraré su vergüenza ante los que la rodean. Cada palabra era como una lágrima divina. No hablaba de un Dios vengativo, sino de un esposo traicionado. Porque después de la ira, vino la ternura. La atraeré de nuevo, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En ese lugar de silencio, lejos del ruido de los ídolos, Dios le devolvería la esperanza. Prometió transformar el valle de Acor, símbolo antiguo del castigo, en una puerta abierta a la esperanza. Le daría nuevas viñas, nuevas canciones y un amor renovado. El caos cesaría. Las fieras del campo y las guerras se detendrían. El pueblo que una vez fue llamado no compadecido y no pueblo mío, sería ahora conocido como amada y pueblo de Dios. Oseas entendió entonces que su historia no era solo suya. En su hogar roto, veía el espejo del amor divino. Un amor que sufre, que disciplina, pero que nunca deja de esperar el regreso. Un amor que no se rinde, incluso cuando el corazón humano lo ha olvidado. Dios no permitió que Oseas terminara con el corazón roto. Cuando parecía que todo había acabado, el Señor volvió a hablarle. Ama de nuevo a tu mujer, aunque sea amada por otro y adúltera, así como yo amo a los hijos de Israel, aunque ellos me sean infieles y corran tras otros dioses. Eran palabras que dolían, pero que también sanaban. Con el corazón en la mano, salió a buscar a Gomer. La encontró en el mercado de esclavos, sucia, cansada y sin brillo en los ojos. Tal vez había sido vendida por sus amantes, o tal vez por sus propias deudas. Nadie la miraba con compasión. Solo veían en ella una vida gastada. Y allí, entre el ruido de los comerciantes y los gritos de los compradores, Oseas la miró con amor. No con lástima, sino con el mismo amor que una vez la había escogido. Preguntó el precio. ¿Cuál es el valor de la mujer? 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Era un precio bajo, el valor de una bestia de carga. Pero Oseas pagó sin dudar. Con cada moneda que entregaba, estaba mostrando algo más que compasión. Era el reflejo del amor redentor de Dios. Cuando la compró, se acercó a ella. Vivirás conmigo muchos días. No te prostituirás ni estarás con otro hombre. Y yo también te seré fiel. Gomer no respondió con palabras, solo bajó la mirada. Su silencio fue suficiente. Entendió que no merecía ese perdón, pero aún así lo recibió. A partir de ese momento, comenzaron de nuevo, sin cadenas, sin engaños, sin huir. Dios estaba hablando al pueblo a través de esta historia. Así como Oseas había recuperado a su esposa infiel, el Señor recuperaría a Israel, aunque el precio fuera alto. Israel viviría muchos días sin rey, sin templos, sin sacrificios ni ídolos, como un pueblo en exilio, separado y despojado. Pero ese tiempo de espera no sería el final. Llegaría un día en que volverían a buscar al Señor, temblando no de miedo, sino de gozo, por todo lo que Él volvería a darles.
Buscarían a su Dios y a su Rey, como David, y experimentarían su bondad en los días postreros. Aquella escena quedó grabada para siempre. Oseas, con las manos temblorosas, pagando el rescate por la mujer que lo traicionó y abrazándola con el mismo amor con que Dios abraza a quien regresa. Porque el perdón divino nunca es barato, pero siempre está disponible para el que vuelve con un corazón arrepentido. Cuando el hogar de Oseas volvió a la calma, el Señor lo envió de nuevo a hablar al pueblo. Ya no era solo el profeta herido por la traición de su esposa, sino el mensajero de un Dios que amaba a una nación infiel. Con voz firme, Oseas se puso en pie ante Israel y anunció el mensaje del cielo. El Señor tiene un pleito contra los habitantes de la tierra. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios entre vosotros. Solo hay juramentos falsos, mentiras, asesinatos, robos y adulterio. La sangre se derrama tras otra sangre. El silencio cayó sobre la multitud. Las palabras del profeta eran como relámpagos que partían el cielo. Dios no solo señalaba al pueblo común, sino también a los sacerdotes, aquellos que debían guiar con pureza. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ustedes rechazaron mi ley, y yo rechazaré su sacerdocio. Los líderes se habían vuelto cómplices del pecado. En lugar de detenerlo, lo alimentaban. Mientras los sacrificios ardían en los altares, los corazones seguían fríos. La tierra misma empezaba a marchitarse. Los campos se secaban, los animales morían, y los hombres comían sin saciarse, porque su hambre no era física, sino espiritual. En su desesperación, el pueblo consultaba palos de adivinación e ídolos de metal, buscando respuestas en objetos mudos. Habían cambiado al Dios vivo por terneros de oro. No permitan que Judá caiga en lo mismo. No vayan a Gilgal ni a Bet-Aven, esos lugares manchados por la idolatría. Pero ya era tarde para muchos. Desde las colinas sonaban trompetas. Los ejércitos enemigos se acercaban. Efraín, la tribu más fuerte de Israel, se había convertido en una trampa, arrastrando a otros al pecado. Su orgullo los hacía tropezar, y aunque clamaban por ayuda, no encontraban al Señor, porque su corazón estaba atado a la infidelidad. Entonces Dios habló con la voz del juicio, comparándose con un león rugiente. Yo los heriré, pero también los sanaré. Los levantaré al tercer día y vivirán en mi presencia. Como lluvia después de la sequía, prometió restaurar lo que su pueblo había perdido. Pero dejó clara una verdad que resonaría por generaciones. Quería misericordia, no sacrificio. Quería conocimiento de Dios más que ofrendas quemadas. Israel había roto el pacto desde los tiempos de Adán. Sus gobernantes se habían convertido en bandas de asesinos que acechaban en los caminos y manchaban el templo con violencia. Judá, que hasta entonces se mantenía al margen, también comenzaba a caer. El juicio era inevitable, pero aún había esperanza. Oseas levantó su voz y clamó: Siembren justicia y cosecharán misericordia. Busquen al Señor mientras todavía puede ser hallado. Y el eco de esas palabras quedó flotando en el aire, como una súplica del mismo Dios, un llamado urgente a un pueblo que aún podía regresar antes de que fuera demasiado tarde. Oseas levantó la voz una vez más, pero esta vez su tono era más grave. El Señor le mostró un futuro oscuro, y Oseas lo describió con palabras que helaban el alma. Israel no se alegrará como las naciones vecinas, porque en su orgullo se olvidó de su Dios, y su pecado lo llevará de regreso al lugar de donde una vez fue liberado. Volverían a Egipto, no en triunfo, sino como esclavos. Serían llevados a Asiria, donde comerían pan impuro y donde sus sacrificios ya no serían aceptados. Las canciones del templo se apagarían y los altares quedarían cubiertos de polvo. Los reyes que tanto confiaban en su poder caerían uno tras otro, y Samaria, la orgullosa capital, sería arrasada por la espada hasta quedar en ruinas. Dios comparó a su pueblo con una vid que alguna vez dio fruto abundante, pero ahora usaba su cosecha para fabricar ídolos. También los llamó como a una ternera joven que ama el trabajo fácil y huye del esfuerzo, pero que pronto sentiría el peso del yugo sobre su cuello. Entonces el Señor recordó, con dolor en la voz,
todo lo que había hecho por ellos. Yo los saqué de Egipto como a un hijo pequeño. Los guié con cuerdas de amor humano, con lazos de ternura. Les quité el yugo de la esclavitud y les di alimento. Pero ellos se rebelaron. Buscaron refugio en Asiria, hicieron alianzas con Egipto y confiaron en los hombres más que en mí. El profeta repitió lo que veía venir. La espada devoraría las ciudades. Los muros se derrumbarían, y Dios, cansado de su idolatría, sería como un león al acecho, un oso que arrebata, un leopardo que espera en el camino. Efraín, la tribu más poderosa, se había llenado de mentiras y falsos tratados. Corrían detrás del viento, persiguiendo promesas vacías. Sus altares arderán, sus palacios se convertirán en ceniza, y la culpa por la sangre derramada los alcanzará como un viento del este, un viento ardiente que seca todo a su paso. Oseas miraba aquel horizonte desolado y entendía que el juicio era inevitable. El pueblo había querido vivir sin Dios y ahora conocería el vacío de hacerlo. Pero la historia no terminó en la oscuridad. Después de tanto juicio, tanto dolor y traición, la voz de Oseas se alzó una vez más, no para condenar, sino para invitar al regreso. Israel, vuelve al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu maldad. No era un grito de rabia, sino de amor. Dios seguía esperando, como un padre que observa el camino todos los días, esperando ver de lejos al hijo que se fue. Oseas les enseñó cómo regresar, no con rituales ni sacrificios, sino con palabras sinceras. Tomen palabras de confesión y digan: perdónenos. Recibe el fruto de nuestros labios. Les recordó que no habría salvación en Egipto ni en los caballos de guerra. Ninguna alianza política, ningún ídolo, ningún poder humano podría rescatarlos. Solo Dios podía hacerlo. El mismo Dios que cuida de los huérfanos, que sana las heridas más profundas y que ama sin condiciones. Y así, el mensaje del cielo cambió de tono. Sanaré su rebeldía, los amaré de todo corazón, y mi ira se apartará como una nube que se disipa al amanecer. Entonces el profeta comenzó a describir la restauración que vendría. Israel florecerá otra vez. Será como el lirio que brota entre las piedras, con raíces firmes como los cedros del Líbano. Su sombra será como la del olivo, su aroma como el del vino recién fermentado. Las ciudades volverán a llenarse de vida, y los campos se vestirán de verdor. Efraín, el mismo que había corrido tras los ídolos, alzará su voz al final. Y Dios responderá con ternura. Yo te he escuchado y te cuidaré. Soy para ti como un ciprés siempre verde. De mí viene tu fruto. El profeta concluyó su mensaje con sabiduría, mirando a su pueblo y también a las generaciones que vendrían. El sabio entenderá estas palabras, el prudente las conocerá, porque los caminos del Señor son rectos. Los justos andarán por ellos, pero los rebeldes tropezarán. La historia de Oseas y Gomer llega a su fin en silencio. La Biblia no relata su muerte ni describe los últimos años de su vida juntos. Solo dice que Oseas la encontró, la redimió y la trajo de nuevo a casa. Después de esas palabras, Gomer desaparece del relato. No se vuelve a mencionar su nombre. Los escritores antiguos entendieron ese silencio como un símbolo. Su historia con Oseas representaba la relación de Dios con Israel, un amor que corrige, perdona y espera el arrepentimiento. Según las interpretaciones más aceptadas, Gomer fue restaurada. El texto indica que vivió muchos días con Oseas, lo que sugiere un tiempo prolongado de fidelidad y reconciliación, aunque no perfecta. No hay señales de que ella volviera a caer, ni de que Oseas la repudiara. De Oseas tampoco se dice cómo murió, pero se sabe que continuó profetizando durante varios reinados, hasta los días en que Israel fue conquistado por Asiria. Vivió para haber cumplido mucho de lo que advirtió: la caída de su nación, el exilio y la necesidad urgente de volver a Dios. Murió como había vivido, obedeciendo. El final de ambos no fue trágico ni glorioso, sino espiritual.
Gomer fue redimida y guardada. Oseas fue fiel hasta el último día, y juntos dejaron una historia que no termina en ellos, sino en lo que representan: el amor de Dios que paga el precio por quien lo traiciona, y la gracia que ofrece un nuevo comienzo a quien estaba perdido. Gracias por ver este video hasta el final. Si crees que Dios sigue amando aún cuando fallamos, comenta. El amor de Dios restaura lo imposible. Tu comentario ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Y si valoras este tipo de contenido profundo y basado en la verdad, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu interacción es lo que mantiene vivo este espacio, y cada clic tuyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que sanan, inspiran y despiertan fe. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga grandemente. Amén.